Un hombre que llevaba 7 años preso empezó a hacer algo extraño en su celda. Cada noche, en secreto, tallaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. El material era jabón, el mismo que conseguía en el economato. Lo que vino después dejó atónitos incluso a quienes no creen en nada. Un signo de la Virgen que nadie habría podido anticipar. Antes de seguir, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es allí en este momento. Me encantaría descubrir hasta dónde están llegando los testimonios de la Virgen de Guadalupe. ¿Conoces a ese tipo de persona a la que la vida parece haber olvidado? Mateo Báez era esa persona. 34 años, las sienes ya con canas prematuras, los ojos hundidos de quien ha dormido poco durante demasiado tiempo. 7 años atrás, Mateo trabajaba como mecánico en un taller de barrio en Guadalajara. No era rico, pero le alcanzaba. Tenía novia, un departamentito en renta, un hijo recién nacido. Y entonces, un miércoles lluvioso, la patrulla se detuvo frente al taller. 3 unidades, 6 agentes. Mateo Báez queda detenido. Acusado de una serie de robos en 3 comercios. Todas las pruebas señalaban hacia él. Mateo miró al juez y dijo 3 palabras. No fui yo. Nadie le creyó. Su hijo tenía apenas unos meses cuando lo arrestaron. Carolina, su compañera, intentó mantenerse cerca durante el primer año. Visitas de domingo, cartas, fotos del niño creciendo. Pero la vida afuera no se detiene. Ella necesitaba trabajar, avanzar, sostener el alquiler, comprar pañales, seguir. Las visitas empezaron a espaciarse. De cada semana a cada mes. De cada mes a de vez en cuando. De vez en cuando a casi nunca. Y Mateo se quedó solo. La prisión le hace cosas a la mente de un hombre. No es solo el espacio mínimo. No es solo la comida tibia y sin sazón. No es solo la falta de libertad. Es la repetición que entumece. Es la tensión constante bajo la piel. Es no saber nunca qué va a pasar. El mismo golpe seco del candado a las 6 de la mañana. El mismo café aguado en vaso de plástico. Las mismas caras que aprendes a evitar. Los mismos chistes sin gracia que se repiten por costumbre. Los mismos pleitos por motivos absurdos. Mateo aprendió rápido las reglas no escritas. No mires a desconocidos a los ojos. No aceptes favores de nadie. No cuentes nada de tu vida. No muestres debilidad jamás. En el tercer mes, un interno intentó arrebatarle la comida en la fila del comedor. Mateo sostuvo la charola de aluminio con firmeza y le clavó la mirada sin parpadear. Inténtalo otra vez. El tipo retrocedió. Mateo descubrió una fuerza adentro que no sabía que tenía. Una fuerza que nacía del enojo. El primer año aún creyó que saldría pronto, que algo cambiaría. En el segundo, esa esperanza empezó a desmoronarse. En el tercero, dejó de hablar del caso. Nadie quería escuchar. En el cuarto, Carolina terminó con él. Necesitaba rehacer su vida. No podía esperar más. Mateo lo entendió. No la culpó. Pero dolió como si le arrancaran un pedazo del pecho. En el sexto año, Mateo casi dejó de hablar por completo. Respondía solo lo necesario, hacía lo que tocaba y se mantenía al margen, pegado a su litera, el oído atento al recuento, la vista perdida en el techo de concreto donde el tiempo no tenía horas ni fechas. Afuera el mundo giraba. Adentro, cada día era una copia del anterior. Y así, en silencio, el hombre que había entrado a los 27, trabajador y confiado, se iba haciendo más duro, más callado, con un fuego bajo pero constante ardiendo como brasas bajo la ceniza. En el séptimo año ya era un fantasma de sí mismo. El hombre que había entrado a prisión a los 27 era tranquilo, trabajador, uno de esos que creen que al final todo se acomoda. El Mateo de 34 era otro. Más duro. Más callado. Con una rabia tenue pero constante, como brasas cubiertas por ceniza que nunca se apagan. ¿Y Dios? ¿Dónde quedaba Dios en todo eso? Mateo había crecido con una madre creyente, rosario cada tarde, una estampa de la Virgen de Guadalupe sobre un altarcito con una veladora blanca y flores de plástico. Dios protege a mi hijo, repetía ella. ¿Dónde estaba esa protección ahora? La pregunta le dolía por dentro. Era martes cuando llegó la carta. Mateo reconoció la letra en el sobre. Era de Carolina. El corazón se le aceleró. Cualquier noticia de su hijo le hacía eso. Abrió el papel despacio, con miedo de lo que pudiera encontrar, y leyó. El niño estaba bien, ya tenía 8 años, iba bien en la escuela, sacaba buenas notas. Las maestras lo querían.
Era educado, amable, no daba problemas. Mateo se quedó detenido en esa palabra. Educado. Educado sin padre, creciendo sin padre. Y aún así educado. Sintió algo raro en el pecho. Alegría y dolor mezclados. Orgullo y tristeza al mismo tiempo. Su hijo se estaba haciendo un buen niño y él no había sido parte de nada. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo áspero de la celda, contando las grietas como si fueran mapas, pensando en su hijo, intentando imaginar su voz, la manera en que caminaba, su sonrisa cuando se le caía un diente. Y entonces la idea apareció de la nada, sin explicación. Una imagen en su mente. La Virgen de Guadalupe. La misma imagen que su madre limpiaba con un trapo cada domingo, con paciencia, como si tocara algo vivo. Junto con la imagen vino un pensamiento simple. Voy a hacer una. ¿Con qué? Con jabón. Mateo nunca había esculpido nada. No sabía dibujar. No tenía talento artístico, o eso había creído siempre. Pero la idea no se iba. Regresaba a cada rato, como una gota persistente. En las semanas siguientes, Mateo cambió de ritmo. Tenía un propósito. Cada pastilla de jabón que recibía la usaba con tacañería. Duchas rápidas, 2 enjuagues y listo. El resto lo guardaba. Escondió barras bajo el colchón delgado, en una tapa hueca del foco quemado, detrás de un ladrillo flojo que había descubierto con la uña. Los otros internos no se dieron cuenta, o si lo hicieron, no les importó. Ahí adentro todos tienen secretos. Casi 2 meses después reunió suficiente jabón para empezar. El primer intento fue un desastre. Tomó agua del grifo de la celda, se humedeció las manos, humedeció el jabón y trató de darle forma. El jabón se le resbaló, se partió, se volvió una masa sin figura, blanda, inútil. Mateo la miró y estuvo a punto de rendirse en ese mismo instante. Pero algo no lo dejó. Una especie de tirón por dentro que no sabía nombrar. Recogió los trozos, los apretó hasta formar una sola pasta y volvió a empezar. Pasaron meses. Mateo fue descubriendo un ritmo. Cuánta agua usar para que no se deshiciera. Cuánta presión para marcar sin quebrar. Cómo dejar reposar la pieza una noche para que endureciera lo justo. Empezó a tallar con el mango de un cepillo de dientes afilado contra el piso y con la tapa de un envase como espátula. La figura comenzó a aparecer poco a poco. Primero la silueta general. El cuerpo. El manto cayendo en pliegues sencillos. Luego los brazos. La ligera inclinación de la cabeza. Pero el rostro. El rostro no salía. Lo intentó una y otra vez. Los ojos quedaban chuecos. La nariz desproporcionada. La boca sin expresión, como si no tuviera vida. Cada vez que se equivocaba, alisaba la superficie con paciencia y volvía a probar. Y cada intento fallido le devolvía la misma sensación de impotencia. Aún así, no dejó de trabajar. La imagen crecía, pero el rostro seguía negándose, como si esperara algo que él todavía no sabía dar. No podía. Por más que lo intentara, el rostro nunca quedaba bien. Y mientras trabajaba en el resto, empezó a pasar algo extraño. La rabia comenzó a aflojar. No desapareció. Mateo seguía siendo un hombre preso. Seguía sintiendo el peso de todo. Pero mientras sus manos moldeaban el jabón, su mente se aquietaba. Era él y la imagen. Nada más. Una noche, mientras marcaba los pliegues del manto, Mateo sintió algo distinto. Paz. Una paz que no sentía desde hacía años, tal vez desde la infancia. Como si el mundo se hubiera detenido. Como si nada más existiera fuera de ese momento. Duró unos minutos y luego se fue, como una ola que retrocede. Mateo se quedó inmóvil, mirando el jabón entre sus dedos. ¿Qué fue eso? Sacudió la cabeza. Debe ser cansancio, se dijo. La mente jugándome trucos. Volvió al trabajo, aunque muy dentro de sí sabía que no era solo agotamiento. Unas semanas después sucedió de nuevo. Estaba en la celda trabajando el rostro de la imagen cuando lo sintió. Un olor. Fuerte, inconfundible. Rosas. Mateo se detuvo y miró alrededor. La celda era un cubo de concreto. Cama, retrete, lavabo. Sin ventana real. Y desde luego sin flores. Pero el olor estaba allí. El mismo de los rosales que su madre cuidaba en la azotea cuando llegaba la primavera. Duró quizá un minuto y se desvaneció. Mateo quedó helado. Me estoy volviendo loco. 7 años aquí y se me está yendo la cabeza. Se lo repitió una y otra vez, intentando convencerse.
Pero cuando retomó la talla, la mano le temblaba. El momento más difícil llegó semanas después. Mateo estaba trabajando las manos de la imagen. Las manos son complicadas. Dedos finos, demasiado delicados para ese material. Trabajó con cuidado de relojero. Formó cada dedo, insinuó las uñas, juntó las palmas en señal de oración. Cuando los dedos ya se veían casi perfectos, sonó un crack mínimo. Las manos se quebraron. Mateo miró los pedacitos sobre la sábana. Meses de esfuerzo. Meses de paciencia. Y ahora eso. Quiso abandonarlo todo. Quiso tomar la figura y olvidar la idea. ¿Para qué? Era un preso. Seguiría siendo un preso. Una imagen de jabón no iba a cambiar nada. Sostuvo la pieza con ambas manos, dispuesto a rendirse, y se detuvo. Algo lo contuvo. Era solo una certeza sencilla, pequeña y firme, que decía termina. Mateo respiró hondo, recogió los fragmentos, los humedeció con unas gotas, preparó una pasta con virutas de otras barras y empezó de nuevo. Esta vez le salió. Las manos quedaron firmes, precisas. Unidas con delicadeza, como si siempre hubieran estado así. Pero el rostro seguía siendo imposible. Era noche de martes. Mateo estaba en la celda mirando la figura. El cuerpo estaba listo. El manto, los brazos, todo en su sitio salvo el rostro. Lo había intentado tantas veces que ya no sabía por dónde empezar. El rostro simplemente no llegaba. Suspiró. Tal vez no estaba destinado a terminarla. Tal vez todo había sido una idea tonta desde el principio. Alzó la vista un segundo y vio una figura en la esquina de la celda. Una mujer vestida de azul y blanco. Una luz suave alrededor. Lo miraba. No habló, no se movió. Y Mateo sostuvo la mirada. No sintió miedo. Sintió paz, la misma paz de antes, solo que más intensa. Y vio su rostro, cada detalle, los ojos serenos, la expresión tranquila. ¿Cuánto duró? ¿Segundos? ¿Minutos? Mateo no lo sabe. Y de pronto ya no estaba. Se quedó quieto, respirando hondo como si le faltara el aire. Miró la figura en sus manos. Miró la esquina vacía. Estoy loco. Completamente loco. Pero sus manos ya se movían. Tomó un poco de agua, humedeció el jabón y empezó a modelar el rostro. Los dedos se movían con una precisión que nunca había tenido, como si supieran exactamente qué hacer, como si hubieran memorizado cada rasgo del rostro que acababa de ver. Esa misma noche, Mateo terminó la imagen. El rostro salió perfecto. Ojos serenos. Expresión sosegada, exactamente como la había visto. Cuando el sol empezó a filtrarse por la rendija alta de la celda, Mateo sostuvo la figura frente a su cara. Era hermosa. Pequeña, del tamaño de una mano abierta. De jabón, hecha por un hombre que nunca había esculpido nada. Pero era hermosa. La Virgen de Guadalupe lo miraba con dulzura. El manto caía en pliegues delicados. Mateo, por primera vez en 7 años, sintió algo parecido a la esperanza. No pasó mucho para que los demás se enteraran. En prisión, ningún secreto dura demasiado. Un interno de la celda contigua vio la figura una mañana. Mateo la había dejado sobre la litera un segundo mientras acomodaba la cobija. ¿Qué es eso, Mateo? ¿Te deschavetaste? Mateo tomó la imagen de inmediato y la escondió. Nada. No es nada. Pero ya era tarde. En el patio, la noticia corrió. Así que, Baez, dicen que andas haciendo arte en la celda. Era el Furdo, un tipo grande, brazos cubiertos de tinta, sonrisa de quien disfruta provocar. Mateo no respondió. Siguió caminando por la orilla del patio, pegado a la barda. El Furdo lo siguió a paso lento. ¿Te vas a hacer santo ahora? ¿Vas a rezar para salir de aquí? Otros internos se acercaron en círculo. Risas cortas. A ver esa estatuita. Quiero ver si está bonita. Mateo se detuvo, giró hacia el Furdo. Eso no es asunto tuyo. Uy, se enchiló. El murmullo cayó. El patio quedó en silencio. Todos esperando. El Furdo era más grande, más pesado, pero Mateo tenía algo en la mirada. Lo mismo que años atrás había hecho retroceder a otros. El Furdo lo notó. Dio un paso atrás, levantó las manos como bromeando. Relájate, hombre. Era una pregunta. Y se alejó fingiendo indiferencia. Mateo respiró hondo. No quería peleas. No quería problemas. Solo quería que lo dejaran en paz. Desde ese día se volvió más cuidadoso.
Escondió la imagen detrás del ladrillo flojo, envuelta en una camiseta vieja, donde nadie la vería. Y esperó. ¿Esperó qué? No lo sabía. Entonces llegó la noticia. Un custodio se asomó a la reja. Baez, a la oficina del director. Eso nunca era buena señal. Mateo entró al despacho. Olía a café recalentado. Había un ventilador que zumbaba y papeles apilados en carpetas color manila. El director, Olivares, estaba sentado detrás del escritorio revisando documentos. Baez, siéntese. Mateo se sentó. Lo van a transferir. Unidad en el norte del país. Sale la próxima semana. Mateo sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Por qué? Sobrepoblación aquí. Necesitamos abrir espacio. Pero yo no. Esto no es una discusión, Baez. Es una notificación. Mateo salió de la oficina con las piernas temblorosas. Transferencia al norte del país. Carolina todavía lo visitaba de vez en cuando. No siempre, pero iba. Llevaba noticias de su hijo. A veces fotos impresas en papel barato. Era el único hilo que lo unía al niño. Si lo mandaban tan lejos, las visitas se acabarían. El puente entre él y su hijo desaparecería. 7 años sin su hijo. Y ahora perdería hasta las migas. Los días siguientes fueron los peores. No pudo comer. No pudo dormir. Solo pensaba en su hijo, en ese rostro que apenas conocía. Iba a perderlo todo para siempre. Esa noche, Mateo sacó la imagen de la Virgen. La sostuvo mucho rato. La Virgen lo miraba con esos ojos serenos que él había tallado con tanto cuidado. Y por primera vez en años, rezó. No fue una oración de libro. No fue memorizada. Fueron palabras que salieron del pecho, crudas, desesperadas. Yo no hice nada, tú lo sabes, no lo hice. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué lo perdí todo? ¿Por qué mi hijo crece sin mí? La celda estaba en silencio. Solo se oía a lo lejos la tos de alguien en el pasillo. Nadie me escucha. Nunca me han escuchado. Sintió las lágrimas caer por primera vez en años. No de enojo, de desesperación. Si existes, si estás, ayúdame, por favor. Ya no puedo. Ayúdame. No esperaba una respuesta. No esperaba nada. Solo necesitaba hablar, vaciar ese dolor que llevaba atascado dentro desde hacía 7 años. Se durmió con la imagen en las manos, apretada contra el pecho como si fuera lo último que tenía. Y de algún modo, lo era. Una semana después, cancelaron la transferencia. Un custodio se asomó en una mañana cualquiera. Baez, cambió. Te quedas. ¿Qué? La transferencia. La cancelaron. No me preguntes por qué. Solo te informo. Y se fue. Mateo se quedó quieto en medio de la celda, sin entender. Cancelada así, de la nada. Respiró hondo. Una pequeña victoria. No sabía cómo ni por qué, pero era una victoria. Seguía preso. Aún le quedaba tiempo por cumplir, pero al menos las visitas podían continuar. Una semana después llegó la segunda noticia, y esa sí lo cambió todo. El abogado solicitó una visita urgente. El abogado de Mateo casi nunca aparecía. El caso llevaba años cerrado. No había nada de qué hablar. ¿Urgente por qué? Mateo fue al locutorio sin saber qué esperar. El abogado se veía distinto, agitado, con una luz en los ojos que Mateo no le había visto jamás. Siéntate, Mateo. Tienes que escuchar esto. Mateo se sentó. El corazón ya le latía más rápido. Al despacho vino alguien la semana pasada. Una mujer. ¿Quién? Una testigo. Alguien que vio lo que pasó en los robos. El mundo se detuvo. Mateo sintió las manos heladas. La boca seca. ¿Qué? ¿Qué dijo? El abogado se inclinó hacia adelante. Dijo que ya no podía vivir con eso. Que había guardado silencio 7 años, pero que no aguantaba más. Necesitaba decir la verdad. Mateo apenas podía respirar. Y la verdad es, dijo el abogado mirándolo a los ojos, que tú no estabas ahí, Mateo. Ella vio quién cometió los robos y no eras tú. Nunca fuiste tú. Mateo se quedó mudo. 7 años. 7 años diciendo que era inocente. 7 años repitiendo las mismas 3 palabras. No fui yo. 7 años siendo ignorado. Y ahora por fin alguien decía que él tenía razón. ¿Estás bien, Mateo? No estaba bien. Estaba en shock. Van a reabrir el caso, continuó el abogado. Con su testimonio y lo que vamos a reunir, Mateo, puede salir.
¿De verdad puedes salir? Mateo sintió algo tibio correrle por la cara. Lágrimas. Pero estas eran distintas. Eran lágrimas de esperanza. La semana siguiente reabrieron el expediente. La testigo era una mujer llamada Mercedes Ávila. Vivía cerca de uno de los comercios al momento de los robos. Contó todo en su declaración. Aquella noche, 7 años atrás, volvía a casa después del trabajo. Tomó una calle lateral y oyó un ruido, vidrio rompiéndose. Se detuvo. Miró. Vio a un hombre salir por la ventana de una tienda cargando cosas. No era Mateo. Era otro. Un hombre al que reconocía de vista. Alguien que vivía en el mismo barrio. Mercedes se quedó helada. No supo qué hacer. Si gritaba, el hombre podía verla. Si corría, llamaría la atención. Se cayó y se fue temblando a su casa. Días después se enteró de que habían detenido a alguien por los robos. Mercedes sabía que el verdadero culpable seguía libre, pero tenía miedo. Miedo de que el verdadero culpable supiera que ella lo había visto. Miedo a represalias. Miedo a complicarse la vida. Y el tiempo siguió pasando. La culpa no se fue. Creció un poco cada día hasta aquel martes. Mercedes despertó en la madrugada con una sensación extraña, como si alguien la llamara, como si una voz le dijera basta, es hora. Intentó dormirse de nuevo. No pudo. A la mañana siguiente fue a la oficina del abogado y contó todo. ¿Por qué ahora?, preguntó el abogado. Mercedes no tuvo una respuesta clara. No lo sé. Solo sé que ya no podía seguir callando. Los defensores investigaron. Encontraron más huecos en el caso original. Testimonios que nadie había verificado. Registros que no concordaban. La cámara de una tienda con hora mal ajustada. Un parte policial con horario que no coincidía con la tarjeta de asistencia de Mateo en el taller. El rompecabezas empezó a encajar. Y la verdad, la misma que Mateo había repetido durante 7 años, por fin salió a la luz. Era inocente. Siempre lo fue. El día de la resolución final amaneció soleado. Trasladaron a Mateo al juzgado. Las mismas paredes, las mismas bancas de madera, pero todo era distinto. Estaban Carolina, el abogado, algunas personas que él ni conocía pero que habían seguido el caso, y la testigo, una mujer común, canas recogidas con una pinza, ropa sencilla, las manos temblándole apenas. Miró a Mateo cuando entró. Había culpa en sus ojos. Arrepentimiento. Mateo asintió. Nada más. Entró el juez. Todos de pie. La audiencia duró menos de 1 hora. La evidencia era clara. El testimonio, sólido. No quedaba nada que discutir. Cuando el juez anunció la decisión, a Mateo se le fueron las fuerzas en las piernas. No culpable. 7 años para nada. Pero se había terminado. Por fin se había terminado. Se sentó en la banca y lloró delante de todos. Ya no importaba. Carolina se acercó y lo abrazó fuerte. Se acabó, Mateo. Se acabó. Él no pudo hablar. Solo lloró. A la salida del juzgado, la testigo lo esperaba. Mateo se detuvo frente a ella. ¿Debería sentir enojo? Había guardado silencio 7 años. 7 años de su vida por miedo. Pero Mateo la miró y no sintió rabia. Sintió alivio. Sintió gratitud. Ella pudo haberse quedado callada para siempre. Nadie lo habría sabido. Nadie le habría exigido nada. Pero eligió hablar. Tarde, sí. Pero habló. Gracias, dijo Mateo con la voz quebrada. La mujer asintió. También tenía lágrimas en los ojos. Perdóname por la tardanza. Mateo puso una mano en su hombro. Viniste. Eso es lo que importa. Después, Mateo pensó en la secuencia de todo. La carta sobre su hijo. La idea de hacer la imagen. Los meses de trabajo. La paz extraña. El olor a rosas. La visión. El ruego desesperado aquella noche. Y semanas después, una testigo que aparece de la nada, diciendo que ya no podía vivir con eso. ¿Casualidad? Mateo mira la imagen de jabón en el estante de la sala. La Virgen de Guadalupe lo mira serena, silenciosa. Tal vez sea casualidad. O tal vez su oración fue escuchada. Mateo no lo sabe. Y no necesita saberlo. La primera cita real con su hijo quedó para un sábado. Mateo pasó toda la semana nervioso. Más nervioso que el día de la audiencia. Más nervioso que en cualquier momento de esos 7 años. ¿Cómo se conoce a un hijo que no te conoce? El niño tenía 8 años.
No tenía recuerdos de su padre. Había crecido con relatos, con fotos viejas. Y ahora un hombre se presentaba diciendo que era su papá. Mateo llegó temprano a la casa de Carolina. El corazón le golpeaba el pecho tan fuerte que sentía que se escuchaba desde la calle. Ella abrió la puerta. Está adentro. También está nervioso. No sé qué hacer. ¿Qué le digo? No necesitas decir nada. Solo estate. Mateo entró. El niño estaba sentado en el sillón, pequeño, cabello oscuro, ojos grandes que lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Cuando vio a Mateo, se puso de pie despacio. Se miraron un largo momento. Mateo buscó su propio rostro en ese niño. Y lo encontró. La forma de la barbilla. La manera en que fruncía el ceño. Era como mirarse en un espejo del pasado. Hola, dijo Mateo, y la voz le salió rara. Hola. Silencio. Mateo no supo qué hacer. Abrazarlo. Esperar. Entonces el niño habló. Volviste. Así, sin reproche. Sin amargura. Volví. El niño dio un paso, luego otro, y lo abrazó. Mateo sintió que las lágrimas regresaban. No pudo detenerlas. Rodeó a su hijo con los brazos y lo apretó fuerte, como si quisiera recuperar en un solo abrazo todos los que se habían perdido. Mateo sintió de nuevo las lágrimas. No pudo detenerlas. Abrazó a su hijo con fuerza, como si quisiera recuperar en un solo abrazo todos los que se habían perdido. Perdóname, susurró. Perdóname por no estar. Se quedaron así mucho rato. Padre e hijo, por fin juntos. Los primeros meses fueron de ajuste. Aprendieron a ser familia desde cero. Cascarita en el patio los domingos con un balón gastado. El niño era bueno. Le hacía regates a Mateo cada vez. ¿Eres malo, papá? Ya sé, pero estoy aprendiendo, respondió riendo, sudado, con los cordones desatados y las manos raspadas de tanto atajar en el piso. Pequeñas cosas. Cosas normales. Cosas que millones de padres hacen sin pensarlo. Para Mateo, cada una era un milagro. Mateo no va a misa todos los domingos. Pero algo cambió en él. Cada noche, antes de dormir, mira la imagen de la Virgen en el estante. La misma que hizo en una celda con jabón, con sus propias manos. La imagen que presenció sus lágrimas, su ruego, su rendición. A veces su hijo le pregunta, ¿por qué la guardas, papá? Mateo sonríe. Porque me recuerda que nunca debo rendirme. A veces pensamos que un milagro tiene que ser algo enorme. Una luz bajando del cielo. Una curación instantánea. El tipo de milagro que sale en las noticias y se vuelve documental del que todos hablan. Pero a veces el milagro es más callado. Es una puerta que se abre cuando todas las demás parecían cerradas para siempre. Es una virgen hecha de jabón por un hombre sin esperanza que no sabía rezar bien, pero rezó de todos modos. Mateo Báez perdió 7 años de su vida. Nadie se los devuelve. Se perdió los primeros pasos de su hijo, las primeras palabras, el primer día de escuela, los cumpleaños, las navidades. Pero también ganó algo. Una fe que antes no tenía. Una paz que no conocía. La certeza de que hay algo más grande incluso cuando todo parece perdido. Y un hijo. Un hijo al que ahora puede verlo crecer, enseñarle a andar en bici agarrándolo del asiento por la calle, llevarlo a la escuela con mochila nueva y cuaderno forrado, abrazarlo cada día sin prisa. La imagen de jabón de la Virgen de Guadalupe sigue hoy en el estante de la sala. Cada noche, antes de dormir, Mateo la mira y da gracias por el niño que duerme en la otra habitación. Por la segunda oportunidad que recibió. Por la testigo que tuvo el valor de hablar. Por estar vivo, libre, empezando de nuevo. La Virgen lo mira de vuelta, serena, silenciosa. Y Mateo sabe, muy dentro, que nunca estuvo solo. Incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando creyó que Dios lo había olvidado, alguien escuchó. Alguien respondió. Antes de terminar, te invito a ser parte de nuestra comunidad de oración a la Virgen de Guadalupe. Un espacio de fe y esperanza donde personas de muchos lugares se unen para rezar y compartir gracias recibidas. Si sientes en el corazón el deseo de unirte a esta cadena de oración, haz clic aquí abajo, hazte miembro del canal hoy y ven a rezar con nosotros. Y si llegaste hasta el final de la historia de Mateo, haz algo por mí. Escribe la palabra jabón en los comentarios. Un material simple, común, de esos que usamos sin pensar. Un material que, en las manos de un hombre sin esperanza, se volvió algo mucho más grande. Quiero ver a cuántos corazones llegó esta historia.
Y cada vez que lea esa palabra en los comentarios, sabré que hay una persona más que cree que los milagros de la Virgen de Guadalupe siguen ocurriendo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Escribe en los comentarios un milagro que tú ya hayas presenciado y comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza, con alguien a quien le haga falta recordar que la verdad siempre sale a la luz. Que la Virgen de Guadalupe siga bendiciendo y protegiendo tu vida y la de tu familia. Amén.